Hola Estefania, ¿cómo estás? Hola Ana, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo tenía en mente hace mucho tiempo, ¿eh? Lo que pasa que siempre lo que tienes como más seguro lo vas dejando y bueno, ya había llegado el momento y quería charlar un rato contigo, que te conocieran nuestros oyentes o videoyentes. Y bueno, me gustaría así presentarte rápidamente y si me falta algo importante, me dices tú, ¿vale? Tú Ujú. eres Stefania Delle Pezze. Eres italiana, ahora nos dirás cuántos años llevas en España, yo creo que unos cuantos. Eh, eres ingeniería matemática y eso te llevó a estudiar y a trabajar sobre todo finalmente en banca de inversión, ¿no? Un buen día te saturaste, no podías más con tu vida y un poco, lo estoy resumiendo mucho, una vida como la tuya, muy Sí, pocas palabras, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. decidiste que eso no podía ser así y te enfocaste mucho en algo que tú habías sufrido, incluso tuviste o tienes, pero lo tienes ya muy superado, una enfermedad, todo eso te llevó a una enfermedad, lo somatizaste de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues todo eso te llevó a tú ayudarte a ti misma y eso te llevó a tener un sistema, una metodología para ayudar a muchas más personas en lo que es mejorar su productividad, tanto en su vida personal como en el trabajo, ¿no? Por cierto, eres de Verona, ¿vale? Porque no es lo mismo ser italiana que ser de Verona, que es un plus, ¿no? Ay, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y, y bueno, pues en resumidas cuentas, yo no sé si queda algo importante por decir de todo esto antes de que entremos para hablar de tu libro, porque tú eres también autora de momento de un libro. Correcto, correcto. Yo creo que la verdad has hecho un buen resumen ahí exprimiendo un poco estos últimos, bueno, 14 años de trabajo que ya llevo trabajando en mi carrera profesional. Pero sí hay una anécdota que no has mencionado todavía y es que en el momento de grabar este podcast, justo hace, bueno, estamos a 2 semanas de que cumpla un año de la publicación de mi libro. Ay, no me digas, Primer qué libro, sí, 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 bueno. así que Ay, es mira, como una celebración oficial de... fíjate cómo pasa el tiempo, cómo Sí, pasa el tiempo. sí, sí. Por cierto, ¿cuántos años llevas en España? Que nunca te he preguntado. Pues llevo casi 14 años Ya en esto. 14 años. Sí, sí, Vale, sí. vale, perfecto. Bueno, tú fuiste alumna de la primera edición del programa, escribí tu libro en 60 días, escribiste el libro en 60 días, creo, ahora nos vas a contar un poquito, hicimos una presentación conjunta con otras autoras hace poco que fue muy emocionante, pero vamos a empezar si quieres por el libro, ¿vale? Ya que casi cumples el año, cuéntanos cuál fue el proceso de, primero, por qué querías escribir un libro y Ujú, luego cuál fue tu proceso. ujú. Bueno, pues yo la verdad que cuando decidí escribir un libro, fue una de las piezas que sentía como importantes para mi carrera porque quería posicionarme como para ser reconocida, sobre todo para dar ponencias, impartir conferencias, posicionarme uh, precisamente como experta dentro del campo en el que entonces pues decidí hacer el libro, ¿no? Del argumento, digamos, del que iba el libro. Entonces, esta fue una de las razones que me impulsó a decidir en ese momento en concreto a escribir mi libro. Además, yo soy una ávida lectora y entonces tenía estas ganas de decir, pues, quiero estar yo en el otro lado. Me apetece poder compartir mi mensaje desde mis propias palabras, ¿no? Desde mi propio libro, que otras personas puedan acceder a todo lo que tengo que compartir o todo lo que quiero compartir, que yo había aprendido a lo largo de años de una forma que fuera más asequible a las personas, porque yo también ofrezco mentorías, ofrezco asesoramiento, ofrezco un curso online, pero todo es más caro que lo que puede ser un libro, ¿no? Es mucho más asequible y además permite llegar incluso a más gente, ¿no? Quizá de forma más fácil, ¿no? Entre comillas. Entonces, todo esto me hizo, pues nada, decidir en ese momento, vamos a por ello. Y cuando te encontré fue, wow, has llegado en un momento perfecto porque si además puede ser un proceso no tan complejo para mí y lo puedo llevar a cabo de forma rápida, aún mejor.
Y entonces fue cuando precisamente entramos en el programa y me vi al principio un poco asustada, la verdad, sobre todo porque yo soy una persona muy concreta, muy práctica, me cuesta estirar así los conceptos. Si yo puedo decirte un concepto en una frase, te lo digo en una frase, no te lo voy a contar en 10 frases. Entonces, esta era una de las cosas que más me asustaban al principio, porque he dicho, jamás seré capaz. Vale, eso es interesante que lo cuentes porque eso les pasa a mucha gente, ¿sabes? A mucha gente que son como tú, a mí me lo ha dicho mucha gente, no sé cómo hacer, hay gente que es todo lo contrario, ¿no? Pero hay gente que es como muy práctica y entonces eso dice, bueno, es que me va a quedar un libro de 10 páginas, como vaya tan al grano. Entonces, eso, tu libro que se llama Conquista tu tiempo, un viaje en 8 etapas para gestionar al máximo tu tiempo en la vida y en el trabajo, ¿eso cómo conseguiste, o sea, cómo solucionaste ese tema? Pues para mí fue clave trabajar muy bien el mapa mental inicial en el que iba a plasmar exactamente los títulos de los contenidos que quería meter en el libro. Porque ya con esto es mucho más fácil. Imagínate, si te propones escribir 10 páginas, pero tienes 5 títulos escritos de argumento que quieres tocar en estas 10 páginas, es mucho más fácil crear, por así decirlo, bloques de 2 páginas por cada argumento, en lugar de crear 10 páginas en bloque de un único argumento. Entonces, sobre todo para una mente, repito, tan estructurada, tan concreta como es la mía, hacer esto, ¿no? De estructurar desde el inicio tan en detalle argumentos que podrían ser satélite del argumento principal de estas 10 páginas o de cada capítulo, me ayudó muchísimo luego a la hora de la redacción. Entonces, por ejemplo, investigué mucho para poder aportar algunos datos técnicos o algunas menciones que si no de forma espontánea no me hubieran salido. También me puse mucho en la piel del lector y sobre todo sabiendo que esta era una característica mía, ser muy concreta, pero a la gran mayoría de las personas les cuesta entender y necesitan quizás que se les expliquen las cosas de forma más extensa, me puse en la piel del lector para ver cómo podía hacer que un concepto fuera más fácil de leer y más ameno y más entendible gracias a el storytelling, incluir algún dato, como incluir varios recursos para que la lectura fuera más fluida, más fácil para la persona que iba finalmente a leer el libro. Y lo entendiera mejor. Pues está muy bien. Seguro que ayudas a gente que está ahora en ese momento y es muy concreta. ¿Y cómo lo escribiste? O sea, ¿cómo te organizaste para escribir el libro? Pues yo me organicé, al igual que me organizo cuando hago cualquier otro proyecto, sobre todo proyectos que son así recurrentes, que requieren estar a nivel semanal o a nivel diario haciendo algo, ¿no? Para avanzar en este proyecto. Entonces, guardé cada día, creo que eran 2 o 3 horas en bloque, simplemente para escribir, todos los días. A lo mejor el fin de semana, pues que tenía más dificultad porque tengo niños pequeños, estando en casa, a lo mejor me era más difícil organizarme. De todas maneras, intentaba sacar un rato, aunque fuera media hora, 40 minutos, para no perder todas esas ideas que ya tenía en la cabeza y sobre todo que van surgiendo a medida que empiezas a escribir. Porque lo más complejo es volver a empezar. Entonces es mucho mejor si podemos hacer un buen tramo escribiendo, porque entramos en este flow, ¿no? que se llama, del que se habla, cuando las cosas realmente empiezan a fluir, te sientes cómodo con lo que estás escribiendo, surgen más ideas, la creatividad se expande y entonces se hace mucho más fácil escribir. Pero al principio sí que tenía planificado cada día un rato extenso dedicado totalmente a la escritura. ¿Y en cuánto tiempo tuviste tu libro ya escrito y corregido? Escrito y corregido en total creo que fueron 40 días, quizás. 40 días, qué bueno. 40 o 50 días, vamos, porque realmente escribirlo como tal fue 30 días, si no recuerdo mal. Y luego entró la fase de correcciones por parte de lectores cero,
y luego pues las correcciones más profesionales. ¿Te aportaron algo los lectores cero? Sí, me aportaron algo, sobre todo yo en lo que me centré fue en las cosas que habían sido comentarios comunes entre los lectores cero. Porque claro, si nos fijamos solo en lo que pueda decir una persona, esta puede ser una opinión específica y no sabemos de qué viene movida. O sea, si esta persona es realmente mi lector ideal, aunque yo sí pensé y busqué lectores ceros que pudieran ser personas a las que yo pensaba que podía venir bien el contenido que estaba entregando a través de este libro, pero realmente si solo una persona te ha comentado algo, no es muy fiable, ¿no? Sin embargo, cuando ya empiezas a ver que a lo mejor te dicen este capítulo es un poco pesado de leer, y me lo comentaron 2 o 3 personas, entonces dije, aquí hay que cambiar algo, hay que añadir cosas, y así fue, a raíz de esos comentarios sí que cambié ciertas cosas, la estructura de algún capítulo, alargué un capítulo y acorté otro, y así que al final yo creo que ha salido muchísimo mejor el libro gracias a estos comentarios. Bueno, ¿y qué sensación te dio cuando viste tu libro publicado la primera vez? ¡Wow! Bueno, increíble, increíble, la verdad, porque aunque no sea mucho tiempo, en este caso, el tiempo dedicado a la pura escritura y creación del libro, no es un proceso fácil. O sea, es un proceso Es una con muchos montaña rusa altibajos. continua, ¿no? Claro, es un proceso con muchos altibajos, hay días que te cuesta mucho más escribir, te salen pocas palabras, entonces ves que pierdes el ritmo y ya empiezas a agobiarte porque dices, jamás llegaré a tiempo con lo que me he planificado y demás. Y entonces, precisamente por eso yo creo que se disfruta aún más cuando ya lo ves ahí, en mi caso en Amazon, publicado, disponible. Entre muchísimos otros libros de grandes expertos, la sensación fue increíble. Ajá. Además, sí que yo sentía un poco más de presión en este sentido porque yo había establecido una fecha concreta en la que quería publicar mi libro porque a la vez estaba publicando un rebranding de marca completo. Y precisamente tener el libro era una aportación dentro de esta estrategia de visibilización de mi nueva marca, de reposicionamiento de mi nueva marca. Entonces tenía una fecha muy concreta y dije, de hecho, 18 de junio, para esa fecha tiene que estar escrito, revisado, corregido, preparada la portada y publicado. Lo tenía clarísimo. Claro, 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 claro. Bueno, y una vez publicado, me imagino que también te haría ilusión los primeros comentarios, ¿no? Que deja gente que tú no conoces de nada. Y desde ese momento que ha pasado casi un año, ¿qué ha supuesto el libro para ti? Tanto a nivel profesional como a nivel personal. Bueno, a nivel profesional, autoridad, seguramente. Hay mucha gente que que ha leído mi libro y luego me habla del libro o me ha conocido, primero me conocía y luego ha leído el libro y me lo recuerda. Hay personas que me dicen que se llevan mi libro en el bolsillo cuando se van de viaje, porque es un libro tan práctico, estilo manual, que hay muchos consejos que quieren eso, llevárselos en el bolsillo para recordarlos cuando van de viaje o así. Y estas cosas me parecen increíbles porque llegar a las personas, estar tan cerca de las personas con un libro, me parece realmente estupendo. Y esto al final es, pues lo que me ha producido es, como mencionaba, autoridad, llegar precisamente a estar en la mente de las personas, que yo creo que es una cosa que nos beneficia mucho, incluso luego cuando queremos promocionar algún otro producto. Para mí también el libro era un punto de entrada de cara a mi audiencia para luego poder promocionar otros productos que fueran complementarios o que fueran ir un paso más allá respecto a lo que yo ya contaba en el libro o profundizar en lo que había contado en el libro a través de un trabajo más uno a uno con las personas. Entonces, esto desde el punto de vista profesional, aparte de también poder aprovechar, compartir este conocimiento cuando hago eventos presenciales, cuando hago formaciones presenciales, poder entregar algo en manos, sobre todo para personas que tenemos negocios digitales, que no tenemos esta cercanía con las personas. Entonces, tener también un producto físico que entregar a las personas cuando ya te han escuchado en una ponencia, en una conferencia, en una formación y están contentos y quieren seguir aprendiendo y poder entregarles este libro es fantástico. Es realmente... O sea, eso es realmente muy, muy, muy bueno. Y a nivel personal también, pues para mí es
un sueño que se ha cumplido, sentirme... Es también una liberación el poder haber compartido todo este conocimiento y que esté al alcance de personas de todo el mundo. Es como, Y que haya wow. personas que te digan que te llevan en el bolso. Claro, por eso. Esto es, en definitiva, la experiencia fue muy, muy buena para mí. Muy bueno. Bueno, pues vamos a hablar, Estefania, si te parece, un poco de tus temas, ¿no? De los temas que tratas en el libro, de los temas que trabajas profesionalmente, que es temas de productividad, ¿no? Tanto profesional como personal, que nos viene muy bien. Nos viene muy bien porque todos tenemos falta de tiempo, todos vamos agobiados, nos cuesta a unos más y otros menos organizarnos, y organizar es tranquilizar nuestra vida, ¿no? Si somos capaces de organizarnos. Entonces, en esta vida de locos que tenemos, sobre todo, los que escriben, que es, además de todo lo que hacen, de su trabajo día a día normalmente, además se tienen que sacar adelante un libro. Entonces, ¿qué cosas así de entrada nos aconsejas para organizar bien nuestra vida profesional y nuestra vida personal? ¿Cómo podemos ser más productivos? Pues mira, para mí hay una cosa fundamental antes que empezar a dar consejos más específicos, más prácticos, y es la claridad. Y de hecho dedico un capítulo del libro precisamente a la claridad porque es algo fundamental. La productividad o nuestra capacidad de producción día tras día, nuestra capacidad de conseguir resultados día tras día, depende muchísimo de la claridad que tengamos acerca de lo que queremos conseguir. Si no tenemos claro qué es lo que queremos conseguir, bien a través de nuestro negocio, bien a través de nuestra vida a 360 grados, es muy complicado que hoy podamos escoger correctamente las acciones, las tareas, los proyectos en los que nos vamos a involucrar. Y por esto muchas veces nos pasa que vamos corriendo todo el día y no nos hemos ni siquiera parado a pensar si realmente esta tarea, este proyecto en el que esta campaña en la que nos hemos puesto a trabajar, era realmente algo que nos está acercando a lo que queremos conseguir a medio y a largo plazo. Pero nos pasa mucho, sin embargo, a muchas personas les pasa, no lo piensan porque ni siquiera han trabajado esta claridad, ni siquiera se hacen la pregunta de ¿qué es lo que quiero yo conseguir más allá de lo que estoy haciendo, de lo que estoy trabajando esta semana? Entonces, para mí eso es un paso fundamental, trabajar la claridad. Trabajar la claridad de nuestra visión. Pero cuando, ¿vale? Tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir, pero ¿qué hacemos? ¿Hacemos un objetivo anual? ¿Lo hacemos trimestralmente? ¿Lo hacemos una vez a la semana? ¿Cómo recomendarías tú? Mira, eso se trabaja desde el final hacia el inicio. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, la visión se trabaja a 10, 15, 20 años, se empieza a trabajar esta visión. ¡Qué Y a barbaridad! raíz de ahí lo que se hace es ir hacia atrás para ver dónde deberíamos estar en años anteriores para estar moviéndonos hacia esta visión de más largo plazo que tenemos. Ahora bien, esa visión sí que tiene que ser concreta, cuanto más concreta mejor en términos profesionales de tu negocio, qué te esperas que pase en tu negocio, con qué personas estarás trabajando, qué estarás haciendo, con quién interactuarás, en qué entorno estarás, o sea, cosas muy concretas. Pero luego, cuando ya llegamos a plazos más cercanos, 1 año, 6 meses, 3 meses y demás, yo siempre aconsejo establecer objetivos a nivel trimestral. El trimestre es un plazo lo bastante largo como para permitirnos ejecutar determinadas estrategias, pero también es un plazo lo bastante cortos para que podamos tener una visión de realmente lo que va a pasar y que no haya demasiados factores externos que puedan desviarnos de este objetivo que queremos conseguir a 3 meses. Porque hay veces que nos planteamos cosas a 1 año y, sin embargo, de aquí a 6 meses ya, ¿cuántas cosas pueden haber cambiado para nosotros, para hacernos llegar a estos objetivos? ¿Bien? Entonces, realmente nuestra atención estará puesta a nivel trimestral. Y una vez establezcamos los objetivos a nivel trimestral, es entonces cuando necesitamos un sistema para controlar o decidir qué acciones vamos a hacer a nivel semanal para movernos hacia estos objetivos trimestrales. Entonces, el método, ¿cómo funciona la metodología? Pues la metodología funciona planificándose a nivel semanal, teniendo luego unas revisiones a nivel mensual
y a nivel semanal para ver cómo estamos avanzando respecto a estos objetivos trimestrales. Y luego, yendo incluso un paso más allá, necesitamos revisar a nivel diario nuestra planificación. Pero si te fijas, hemos ido siempre desde lo lejos hasta llegar al día a día. Y sí que entonces ya de esta manera estamos asegurando que lo que hacemos hoy está alineado con lo que queremos conseguir a futuro. Pero nuestra planificación ya, nuestra visión ya pasa a ser semanal totalmente. Nuestras decisiones ya son semanales, pero siempre teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo a nivel trimestral. Vale, entonces, ¿qué hacemos con los imprevistos? O sea, tú, por ejemplo, cuando hablabas del libro, tú decías, yo me marqué todos los días 2 o 3 horas, tenía en mi agenda marcado eso para trabajar en algo que tú te habías propuesto. Hay que trabajar así, o sea, lo que son objetivos que son importantes para ti, tú te marcas en el calendario un horario y luego los imprevistos los encajas donde, porque muchos de los imprevistos los tienes que hacer dentro de ese horario que tú te has marcado para hacer cosas importantes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la planificación, aunque se llame planificación, no significa que tenga que ser totalmente estricta, más bien al revés. Una buena planificación es una planificación flexible, que me permite reajustar mi agenda precisamente si pasa algo. ¿Esto cómo se hace? Dejando ciertos colchones de tiempo que me permitan precisamente mover alguna reunión, los tiempos que yo pensaba dedicar a una determinada cosa, poder moverlo si pasa algo o si he tardado, no tiene por qué ser un imprevisto, sino, por ejemplo, si he tardado más de lo que yo esperaba tardar para ejecutar una determinada tarea, pues ahí tengo cierto margen. Y en esto ayuda también ser muy consciente de la tipología de tareas que estamos ejecutando, porque no todas las tareas son igual de importantes en nuestro día a día. Hay cosas que hacemos pues porque son más urgentes, porque alguien nos ha pedido y estamos ahí a última hora estando detrás de las cosas, pero hay cosas que son más tareas alineadas con nuestros objetivos trimestrales. O luego hay tareas, por ejemplo, de soporte que estamos haciendo dentro de nuestro negocio o para el que no tenga negocio, no sé, otras tareas administrativas o recados que hagamos, cualquier otra cosa. Y son cosas que hemos elegido hacer ese día concreto, pero realmente podríamos posponer a otra semana o a otro momento si surgiera un imprevisto que nos implicara dedicarnos a estas otras cosas en este momento. Entonces, ahí es importante tener una planificación flexible y además ser muy conscientes de las tipologías de tareas que ejecutamos, que metemos en nuestro calendario. Tú por lo que has estudiado, que es matemáticas, ¿no? A lo que te dedicas, te has dedicado profesionalmente, que es mejorar la productividad de muchas personas. Yo sé que eres una persona que conoce muy bien qué herramientas hay que utilizar para automatizar en lo posible pues todas las tareas repetitivas, ¿no? Y ahorrar mucho tiempo. Entonces, aunque aquí no hay tiempo para hablar de muchas herramientas y tal, sí que te pediría que nos dieras algunos consejos o no sé, alguna herramienta. Y quiero dedicar un capitulito, porque sé que tú también eres experta en esto, que lo vamos a hacer después para gestionar el correo electrónico, que lo vamos a dejar aparte, pero fuera del correo electrónico, que es lo que te voy a preguntar después, dinos qué cosas se pueden automatizar o alguna herramienta que nos pueda ayudar y que nos pueda ayudar a la mayoría. ¿Qué nos puedes decir, Estefania? Bien, a ver, bueno, tú has mencionado el tema de las tareas que son repetitivas. Esto simplemente de cara a nuestra gestión personal. El calendario es la herramienta estrella para gestionar esto, para asegurarnos que no nos perdemos en estas tareas repetitivas si es que realmente necesitamos ejecutarlas. Bien, imaginemos que tenemos una reunión cada semana con nuestro equipo. Entonces es una cosa en la que sí queremos estar y el calendario es el que nos ayuda si desde el principio vamos a dejar agendadas todas estas sesiones. Bien, entonces esto, pues cada semana recibiremos un recordatorio de esta reunión en concreto. Y aparte el calendario ya es la herramienta estrella para la productividad personal. Ahora bien, si vamos más a lo que es el día a día en cuanto, por ejemplo, a las tareas que desempeñamos en nuestro negocio, la herramienta clave es seguramente una herramienta de automatización de marketing o de comunicación,
que normalmente coincide con el software también de email marketing, porque son herramientas que nos permiten comunicar y hacer marketing a través de correos y además automatizar estas comunicaciones que hacemos, ya no solo para hacer marketing, sino para automatizar procesos dentro de nuestra empresa. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, en nuestra empresa, en nuestro día a día incluso. Por ejemplo, hacer seguimiento a propuestas que hacemos a clientes. Podríamos, a través de estas herramientas, generar un proceso que a raíz de un input que nosotros damos al sistema, envía comunicaciones en los tiempos que establecemos dentro de este proceso, con una frecuencia que establecemos, para recordar o hacer seguimiento a un determinado presupuesto que hemos presentado a algún cliente nuestro. Del mismo modo, podríamos automatizar, por ejemplo, el seguimiento a la entrega de un producto o servicio que ofrecemos. Imaginemos que hay un cliente que compra un producto nuestro. Lo que podemos hacer es crear una secuencia de correos que nos permita hacer seguimiento con esa persona de cómo le ha ido, el feedback, de la aportación, de si necesita algo de apoyo nuestro relacionado con esto. Por otra parte, podemos automatizar todo lo que es coger citas, por ejemplo, a través de nuestro calendario, y entonces enlazar la herramienta de calendario con una herramienta con herramienta que permite tomar citas de forma automática, y con esto ahorrarnos todo lo que es el ida y vuelta de ¿a qué hora quedamos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Puedes este día? ¿Qué disponibilidad tienes? Y que la persona sea independiente de cara a coger la cita que quiere con nosotros. Otra cosa que me gusta mucho, que nos permite la automatización, es, por ejemplo, la segmentación de las personas con las que hablamos. ¿Qué es esto? Que esto igual parece un poco complejo. Es decir, establecer, por ejemplo, los intereses que puedan tener partes de las personas con las que nos comunicamos en base a ciertas respuestas que nos han dado en un cuestionario, por ejemplo. Y de esta forma establecer, vale, me ha dado esta respuesta, entonces sé que esta persona tiene este interés, tiene este problema, por ejemplo, tiene estas diferentes cosas porque me lo ha contestado en esta encuesta, y a raíz de las respuestas que yo recibo en esta encuesta puedo comunicar de forma automática con esta persona para un proceso de venta específico enfocado a estos problemas, a estos intereses que me ha comunicado la persona gracias a haber contestado este test o una encuesta. En definitiva, son muchas las cosas que se pueden hacer. Son muchas las cosas, muchas yo las he experimentado. Ajá. Y vamos, estoy absolutamente, soy una pro, vamos, que me encanta lo que estás diciendo, aunque hay mucha gente que le pueda parecer un poquito complejo, porque es verdad que para hacer todo esto tienes que frenar un día y tienes que estructurar todo esto, ¿no? Y tienes que decir, bueno, vamos a ver, yo pierdo mucho el tiempo, hago muchas cosas manualmente, no me da la vida. Y es verdad que lo que tienes que hacer es frenar, dedicarle un tiempo que muchas veces si no lo tengo, pues te va a ahorrar tanto trabajo. El hacer estas cosas, por ejemplo, simplemente, no me voy a detener mucho, pero simplemente en esto que has dicho tú, de tener una herramienta para citas, ¿no? A mí eso me ha ahorrado tantísimo tiempo, pues para tener citas, para mentorings, para la cita que he tenido contigo ahora mismo, tú sabes, porque tú conoces la herramienta. Yo utilizo You Can Book Me, hay gente que utiliza Calendly, por ejemplo, pero es una herramienta que para citas te ahorra tener que enviar 4 o 5 mails, que son los habituales con cada persona, y esto parece una tontería, pero cuando lo tienes dices, qué maravilla, si no he hecho nada, y la persona simplemente ha tenido que hacer clic, ya tiene la cita, yo no tengo que hacer nada más, y ya quedamos el día a la hora que hemos agendado, ¿no? Y todo lo que has contado, pues lo mismo. Pero es verdad que hay que cambiar ese chip de decir, bueno, tengo que hacerlo un día y vamos a hacerlo bien, ¿no? Porque no solamente la herramienta, sino tú lo que pongas en la herramienta, ¿no? Y que lo sepas manejar bien. Yo siempre lo digo, las herramientas son la última pieza del puzzle. Primero tenemos que aprender a los hábitos que van a acompañar estas herramientas o la estructura de base que necesitamos para luego utilizar bien esta herramienta, porque si no, la herramienta nos puede incluso hacer perder más tiempo que lo que pensamos que nos hace ahorrar.
De hecho, os voy a dar otro pequeño ejemplo para que se vea el poder que tiene todo esto. Ahora justamente estoy con una clienta que es veterinaria y a día de hoy ella en papel entrega cuando cada vez tiene que preparar la información para los clientes cuando se detecta que la mascota tiene una determinada enfermedad. Y lo que estamos haciendo es precisamente que simplemente en el momento en el que ella añada una etiqueta que se llama a este contacto asociando que se ha detectado esta enfermedad, de forma automática pueda llevar a ciertos artículos que están relacionados con la enfermedad, a información protegida para esa persona que se ha detectado que su mascota tiene una determinada enfermedad. Entonces queda todo mucho más limpio y... Mucho más personalizado, mucho Claro, más mucho más atractivo para tus clientes, tus seguidores, etcétera. Eso es. Sí, sí, sí. Muy interesante. Y háblanos un poco de la gestión del email marketing puro y duro, ¿no? ¿Algún consejo porque todos, yo creo, la mayoría, le dedicamos mucho tiempo al día a gestionar? Tú me has dado en alguna ocasión algún tip muy, muy interesante de etiquetado y demás, pero bueno, a ver si nos puedes hablar un poquito, sobre todo la gestión a través de Gmail, ¿no? A no ser que tú me digas que existe otra cosa más potente como herramienta de correo electrónico, algo que nos puedas decir para la mayoría, que tú sabrás más o menos cómo lo utilizamos, cómo podemos gestionar mejor la cuenta de Gmail. Sí, para mí lo que es fundamental y ahí nos ahorra muchísimo, muchísimo tiempo que normalmente pasamos simplemente para leer los correos que nos llegan al inbox y hacer una criba y escoger los que realmente necesitamos leer, es el uso de etiquetas y de filtros dentro de nuestra gestión de correo. Eso funciona también con Outlook, no funciona solo con Gmail, pero sí que Gmail o G Suite, si alguien lo tiene, que es Gmail para negocios, básicamente, o sea, la suite de Google para negocios, permite la creación de etiquetas y de filtros. ¿Qué es esto? Etiquetas son asociar unos nombres a determinados correos que nos permitan segmentar, precisamente como mencionaba antes, por qué tipología de correo es. Imaginemos, por ejemplo, que recibimos muchos correos que son simplemente suscripciones a boletines, cosas informativas o blog, pero no es algo que necesitemos leer cada día o que querramos leer cada día, simplemente queremos leerlos cuando decidimos que es el momento de revisar si hay algún artículo interesante que queremos leer. Bien, entonces podríamos etiquetar cada uno de estos correos con la etiqueta, por ejemplo, suscripciones, imaginemos. Y luego, a raíz de esta etiqueta, crear lo que se llama un filtro para que de forma automática, cuando los correos de este tipo llegan a nuestro inbox, se archiven bajo esta etiqueta que se llama suscripciones. Por lo tanto, ¿qué pasa? Estos correos no entran a mi inbox. Yo directamente ni los miro. Y yo elijo cuando quiero mirarlos yendo directamente a esta etiqueta, porque ahí se van a quedar almacenados o disponibles bajo esta etiqueta. Y esto solo es un ejemplo, pero si a partir de ahí pensamos un poco en la tipología de correos que recibimos, en cómo yo necesito atender estos correos, esto me permite definir qué etiquetas me puede interesar tener dentro de mi gestor de correo y crear estos filtros para que la gran mayoría de los correos yo no los tenga que mirar y solo los mire en el momento adecuado. Por ejemplo, otra etiqueta que tengo yo son para las facturas. Todas las facturas o los recibos que yo recibo de forma automática, que la gran mayoría es que pagos mensuales, por ejemplo, pagos trimestrales, envían un correo estándar, se recibe un correo estándar cada mes o cada trimestre. Pues estos correos estándar acaban bajo la etiqueta factura y entonces yo no la miro, yo lo miro solo en el momento en el que es necesario revisar las facturas para hacer la facturación trimestral. Pero no me van a despistar estos correos en mi día a día. Entonces, para mí estas son las dos grandes recursos que ofrece Gmail y Outlook también. Y el tercero son las respuestas predefinidas. Las respuestas predefinidas son Esto es también... algo que tú me descubriste y la verdad que
te lo agradezco un montón. Porque Ya me lo has estás ahorrado usando, ¿no? horas de trabajo. Sí, sí. Claro, porque Cuéntalo, cuéntalo, Estefania. son textos predefinidos que podemos usar para contestar o escribir determinados correos. Entonces, a través de un botón accedemos a todo este listado de textos que ya hemos escrito una vez y simplemente seleccionamos este texto y se autorrellena en el correo que queremos enviar. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos un correo muy recurrente para personas que nos piden alguna pregunta frecuente, por ejemplo, acerca de un curso, de un servicio que entregamos o de algo, y contestamos siempre la misma respuesta, que es, por favor, estas respuestas las tienes en esta página web, ve a visitarla. Podríamos tener creado este texto predefinido y simplemente para contestar a esta persona escogemos este texto y se autorrellena, damos al botón de enviar y ese texto se envía así en 10 segundos en Qué lugar de bueno, estar ahí cada vez escribiendo ese texto. qué bueno, qué bueno. Creo que tienes, me comentabas, Estefania, un regalo para los suscriptores de Triunfa con tu libro que tiene que ver con la productividad, con todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Sí, correcto. Tengo una masterclass, he creado una clase online en la que cuento básicamente cómo funciona un método, el método para conquistar tu tiempo, aunque sientas que de hoy no te da la vida, que es como nos pasa a muchísimas de las personas, ¿no? Que estamos con muchísimas cosas, no sabemos cómo abarcarlas, entonces ahí sí que doy unos consejos directos, hablo de los errores que debemos evitar y que están matando, si queremos, entre comillas, nuestro rendimiento. Es una clase práctica en la que cuento un poco los pasos para liberarse, ¿no? Y tener un poco más esta sensación de tranquilidad en lugar de estar agotados y corriendo cada día. Ujú. Bueno, yo quería decir que además de ser una experta en estos temas de productividad en tu trabajo y en tu día a día, en tu vida personal también, tú ayudas a muchas personas a implementar sus negocios, a automatizarlos. Tú eres una persona súper formada y que además tienes experiencia, ¿no? De trabajar con distintos tipos de negocios para implementar la automatización. ¿Y algo más aparte de la automatización o con la automatización hacemos todo? La verdad es que lo primero que trabajamos es la estrategia y además revisamos un poco el negocio. Porque como mencionaba, no podemos automatizar si las bases del negocio no están bien sentadas o si no hay una estrategia que respalde lo que vamos a automatizar. Entonces, la automatización es muy poderosa de cara al marketing, de cara a las ventas, de cara a los procesos de nuestro día a día, de cara a ser más ágiles dentro de nuestro negocio, pero sí que vamos a revisar, y es necesaria esta parte, revisar lo que hay detrás, ¿no? ¿Cuál es el proceso por el que queremos llevar nuestro cliente potencial hacia esta venta que queremos conseguir? Y entonces automatizar todos estos pasos, sistematizar todos estos pasos y revisar si el negocio está preparado para este flujo de clientes potencial que pueden llegar en el momento en el que nos expandimos en el mundo online, que nos da todo este alcance, ¿no? Toda esta visibilidad. Entonces, trabajo la automatización, pero siempre integrada con el negocio, con la estrategia, con los otros sistemas y además teniendo en cuenta lo que es la marca, porque no se puede desligar esto, no podemos implementar una estrategia que no sea conforme con la marca, con la visión, con la misión de un determinado negocio, porque si no hay un desalineamiento allí que se va a percibir. Entonces, aunque tengas la estrategia perfecta o que pueda parecer perfecta, que tengas todo automatizado, es muy probable que no funcione simplemente porque tú no crees en ella, no es una estrategia alineada con tu negocio o con lo que transmites con tu marca. Y por lo tanto, todo este proceso a 360 grados envuelve todo y es muy, muy importante hacerlo. Claro, en lugar de hacer un poquito ahí, he aprendido un poquito de allá, he aprendido tal. La verdad que muchas veces es dar palos de ciego y avanzamos mucho más rápido. Yo lo digo sinceramente porque si vamos de la mano de alguien como tú, Estefania, que conoce bien todo el proceso, como dices tú, los 360 grados, y te ayuda no solamente a nivel de herramientas, sino a nivel estratégico, ¿no? Que es tan importante. Bueno, y para ir terminando, te voy a preguntar lo que pregunto a todos los entrevistados, que es, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, mi libro favorito es El Código de la Manifestación.
La verdad es que igual ha surgido en otras ocasiones, estoy casi convencida que alguien más habrá dicho en este podcast que es su Sí, libro sí, alguien favorito. más lo ha dicho. No recuerdo quién, pero sí. Pero cuéntanos por qué. Es un libro de Ramón Sansó y para mí es un libro especial porque la primera vez que me lo aconsejaron fue además Josepe quien me lo aconsejó, que es Josepe García, que sé que Le conoces conocemos, sí, sí, bien sí. también, y, y no fui capaz de leerlo. Cuando llegó a mis manos empecé a leerlo y no llegué más allá de la página 20 o 30. Es decir, yo no estaba preparada para leer este libro. Es el libro quizá más espiritual de Ramón Sansó y lo dejé. Hasta que llegó un momento, 7, 8 meses después, que me encontré en una situación compleja y estaba mal además, me puse a mirar qué podía leer, que había terminado un libro, buscaba otro y me encontré este y dije, ahora es el momento de leerlo. Y lo devoré en 2 tardes. En 2 tardes me lo leí y dije, wow, o sea, me abrió la mente, me hizo hacer muchos clics en la cabeza de estos que luego se quedan marcados y cosas que empiezas a entender cada vez más de por qué te pasan, por qué reaccionas de una determinada manera o por qué las cosas tenían que pasar de una determinada forma. Y para mí fue un libro realmente transformador y si no lo habéis leído, si nos estáis escuchando, merece muchísimo, muchísimo la pena, pero digo también que quizás os pase lo mismo. Quizás ahora no estéis preparados para leerlo y dentro de unos meses o de unos años vuelva a vuestras manos y entonces pues también estaréis preparados, ¿no? Y no, hay libros que no tienen significado para ti hasta que llega el momento, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, muy bueno. ¿Y a quién nos aconsejarías entrevistar para Triunfa con tu libro? ¿A qué persona? Bueno, esa persona también la conoces y estoy casi segura que ya la has entrevistado, realmente no lo sé, pero es una persona que sabe muy bien lo que es la escritura, de hecho sabe muy bien de lo que es la escritura persuasiva y es Maider Tomasena. Sí, Para mí es una gran referente en el mundo hispano, en el copywriting o lo que es la escritura persuasiva sí. y también me ha ayudado muchísimo, me está ayudando muchísimo, de hecho que sigo formándome con ella en hacer de la escritura también algo que cautiva, mejorarme en el storytelling, crear realmente textos que conecten con el lector. Entonces creo que sería una persona perfecta para que... Es tan importante el copy. Mira, Maider Tomasina no solamente la he escrito, sino más personas me han recomendado aquí Ah, en directo en el podcast que la entreviste. La voy a tener que entrevistar porque fue una de mis primeras entrevistadas así. y yo creo que además el copy desde hace un par de años, porque este podcast tiene 4 años, por cierto, tú tienes un podcast que no lo hemos dicho. Sí, 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 yo Sí, también. ¿cómo se llama? Bienvenida a productividad. Ah, bienvenida a productividad. Vale, vale, vale. Y fue, pues, yo creo, de las primeras personas, o sea, a lo menos hace 4 años. Fíjate, algo ha cambiado el copy desde aquella, sobre todo lo que yo le preguntaría respecto a lo que le pregunté cuando la entrevisté. Sí, sí, sí. Así que, bueno, Estefania, ha sido un placer tenerte en Triunfa con tu libro, que compartas algo que es tan importante y nos puede ayudar tantísimo en nuestra vida a vida, sobre todo, fíjate, a quitarnos estrés, a quitarnos, a darnos tranquilidad, que es tener nuestra vida mucho más organizada y todo lo que sea, por otro lado, tener una estrategia bien definida y automatizar todo lo que podamos, que eso nos va a dar más calidad de vida, en definitiva. Así que, de verdad, un placer. Un abrazo muy grande, Estefania, y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy feliz de haber compartido este rato con tu audiencia, aquí contigo. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, Estefania. Adiós.